Hace unos meses Spotify absorbió una nueva compañía relacionada con el podcasting llamada Pods, acabado en Z. ¿Y sabéis para qué sirve? Pues hoy os comento cuál será el próximo movimiento de la gran S verde gracias a esta nueva adquisición. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hoy os vengo a confesar un pequeño truco que utilizo para llenar de contenido este podcast día a día. Y es que ni más ni menos que uso una libreta digital. Cada vez que veo una foto donde se habla de podcast, me cruzo con una noticia por Twitter o por cualquier sitio relacionada con el podcasting, se habla del propio medio en una serie o película, o simplemente alguien me da un chivatazo, lo apunto en una lista interminable que tengo de anotaciones que guardo en Google Keep. Lo malo de apuntar todo esto, todo lo que se cruza en mi camino, es que la lista va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y la actualidad va enterrando las anotaciones más antiguas que van subiendo al principio de la lista. Tanto es así que a veces tengo que descartar alguna de estas anotaciones porque me ha pasado mucho tiempo y pues ya no son relevantes o la propia actualidad se las ha comido. O a lo mejor ya no son relevantes para mí, pero claro, no tiene mucho sentido hablar de una noticia de hace 2 años cuando a lo mejor ya ha desaparecido el proyecto del que hablan, o se trata de un podcast que salió por todo lo alto en su día pero que hoy en día pues ya ni graba. Entonces hay veces que tengo que descartar, pero hoy me gustaría traeros una noticia que creo que merece la pena rescatar de esta gran tormenta de ideas que es mi Google Keep, ya que merece mucho la pena, porque creo que en el futuro tendrá consecuencias una adquisición que ha realizado Spotify. Se trata de un artículo del pasado 18 de junio del 2021, casi hace 8 meses, pero ya digo, creo que vamos a ver pronto los resultados o las consecuencias de esta absorción. Y es que, según podemos leer en la web de TechCrunch, Spotify adquirió por la friolera de $45 millones o de euros la startup Pods, acabado en Z. ¿Y qué es lo que hacen o hacían en Pods, la empresa esta tan interesante que Spotify ha adquirido? Pues vamos a ver, lo interesante de esta plataforma, o lo que le llamó la atención a Spotify, es su algoritmo de recomendación de podcast. Yo creo que todos sabréis lo difícil que es dar con el próximo podcast al que suscribirse de entre todos los que hay disponibles. Menos mal que hay ciertos podcasters que se dedican a recomendar podcasts todos los lunes. Ahí lo dejo. Está claro que no es lo mismo probar un artista o un grupo musical escuchando una canción en apenas unos minutos para saber si nos gusta su estilo. Pero a la hora de hacer esto con un podcast es un poco más difícil, ya que lo mínimo que debemos hacer es escuchar ya no a lo mejor un episodio, sino unos cuantos minutos de su programa para saber si nos encaja su estilo, su temática, su calidad de sonido, en fin, ¿qué os voy a contar? Incluso a veces, hasta que no escuchamos 2 o 3 capítulos, no terminamos de decidirnos si vamos a hacer un hueco a esa nueva suscripción o no. Hay gente que es muy maniática y hasta que no saca un podcast de sus suscripciones no vuelve a meter otra. No es mi caso, pero soy consciente de que sí que hay mucha gente que le cuesta mucho esta decisión, ¿no? Esa suscripción, como que las vende muy caras o las compra muy caras, no sé cómo expresarlo. Por ejemplo, puede ser que hayáis llegado nuevos a este episodio y la noticia de hoy pues no os encaje, o mi voz o sea incluso desagradable, pero a lo mejor otro tipo de contenido de otro día o de otro de mis invitados pues sí que os ha llamado la atención, ya que bueno, pues este podcast es muy variado. A veces traigo herramientas, a veces traigo recomendaciones, eventos, curiosidades, entrevistas y un montón de cosas más relacionadas con el podcasting que no tienen nada que ver con la noticia de hoy. Pero bueno, si no escuchas más allá de esta entrega, pues no las vas a descubrir. Y ahí es donde entra Pods. No sé cómo decir bien esto para que se me entienda. Es Pods. En otro artículo anterior, también en TechCrunch, nos traen una entrevista al director ejecutivo de Pods,
o de paz, o de pod, dag, imbrus. Madre mía, hoy como estoy con la locución o con la lectura en inglés. En esta entrevista recogía las palabras donde describió un poquito cómo funciona esta herramienta llamada Pod. Lo que hace Pod es analizar todos los episodios de un podcast para encontrar sus, digamos, minutos de oro, que son cortes de 60 segundos, que serán los que ofrezcan a los oyentes que estén buscando nuevos podcasts a los que suscribirse. Esos minutos de oro los consiguen gracias a la ayuda de periodistas y editores de audio y el análisis de más de 100.000 horas de audio. De audio en inglés. Ojo, no sé si esto se aplicará también o se ha aplicado también a los podcasts en castellano o en otro idioma que no sea el inglés. Además de estos minutos de oro, también podrá hacernos llegar recomendaciones gracias a las cuentas que sigamos en Twitter y a los podcasts que sigamos en Apple Podcast. O mejor dicho, que seguíamos en Apple Podcast, porque ya que imagino yo, no lo sé, que esta opción ya no estará operativa después de la compra de Spotify. Digo yo que eso ahora se hará gracias al contenido que sigamos en Spotify. Quiero pensar, no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor aprovechan ambas plataformas, en fin, no sé porque no estoy dentro de estos ni de Pod, ni de Spotify, ni tampoco soy desarrollador como para estar al tanto de estos movimientos. Debemos tener en cuenta que esta entrevista, la del segundo artículo, es de febrero del 2021, hace ya un año, y el de la compra por parte de Spotify de junio del 2021, así que todo esto ha podido cambiar y mucho. Pero bueno, veremos a ver el futuro en los próximos meses, a ver si empezamos a ver los resultados de esta adquisición y a ver si es verdad que funciona tan bien esas sugerencias semiautomáticas, podríamos decir. Pero bueno, siempre, si no funcionan, pues siempre podéis fiaros de las recomendaciones de los lunes podcastero, ya sean las mías o de cualquier otro compañero que se haya metido en esta iniciativa. Y hablando de lunes podcasteros, pues como cada viernes me gustaría desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que vengan recomendados por una aplicación, por una plataforma de podcast o de vuestro curador de contenido de confianza. Pero eso sí, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para elegir allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Por cierto, me gustaría daros una noticia y es que el próximo lunes vendrá al otro lado del micrófono un nuevo patrocinador y la verdad que me llena de orgullo y satisfacción, como decía el emérito, anunciar este tipo de colaboraciones, ya que creo que el podcast se hace cada vez más grande y sobre todo porque creo que es toda una motivación que patrocinadores se apunten, digamos, o se sumen a este lado del micrófono para apoyar el proyecto y demuestren esa confianza. Ya no tanto en este podcast, sino en el podcasting en general. Sobre todo porque este patrocinador está muy relacionado con el propio podcasting. Pero os recomiendo escuchar el capítulo del lunes y la de las próximas 2 semanas para que estéis al tanto de todo lo que nos va a ofrecer ese patrocinador. Como ya ocurrió con Me Siento Fit, quiero agradecer desde aquí la confianza que ha mostrado para empezar esta nueva campaña. Y ya digo, os espero el próximo lunes para contaros más novedades sobre este patrocinio. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.